Bien contentos. Bueno, pues muchas gracias al equipo de SuccessFactors por invitarnos y tener esa oportunidad de platicar con ustedes justamente en un tema que ya lo han platicado cuando hubo el ejercicio y la discusión de cómo les va. Lo hemos hablado mucho, estamos conscientes de, y sin embargo, todavía hay cosas que no nos terminan de caer como veintes. Y vamos a platicar de lo que es la gestión del cambio. Yo sé que es un tema que para muchos de ustedes, pues a lo mejor es algo que han escuchado mucho. Estoy seguro que también tendrán jefes o personas que no creen en la gestión del cambio, ¿no? Y que al final de cuentas es algo que está ahí, pero que no terminamos de entender. Entonces yo lo que les voy a platicar es lo que nosotros hemos aprendido a lo largo. Yo en lo personal, pues llevo más de 24 años trabajando en transformación de empresas. Me ha tocado participar con muchos clientes, me ha tocado participar en muchos proyectos y entender por qué y qué pasa y qué influye para que la gente adopte un determinado cambio. Y hoy en la era digital, ustedes se acaban de dar cuenta pues, de lo que nos presentaron Juan, lo que nos presentó Mao, ya lo hablaban Vane y Edgar en la mañana, ¿no? Este mundo va a 1000 por hora, la tecnología es impresionante, esta herramienta es una chulada con todo lo que hace. El problema es por qué no somos capaces los seres humanos, hoy en sus empresas, de estar haciendo todo esto, ¿no? Aquí decía Juan, y no hacen, y todavía no usan esto. Es bien difícil porque los seres humanos vamos a un ritmo distinto del que va la tecnología. Y si aún así todavía no le ponemos la atención que le debemos de poner, pues resulta más complicado. ¿Ok? Entonces, les voy a platicar de mi experiencia, mis aprendizajes en estos temas y ojalá les sirva para muchos de ustedes que están inmersos en proyectos de este tipo, los que están por arrancar proyectos, ¿no? Y los que de manera permanente tienen que estar incorporando nuevos cambios, porque esto no acaba en un go live, empieza en un go live. Y es lo que vamos a platicar, ¿ok? Entonces, bueno, como les decía, ¿para qué se usa la administración del cambio? Hay quien dice que ¿para qué usar gestión del cambio si nuestra gente está acostumbrada al cambio? ¿Han escuchado eso? ¿O qué tal si el cambio solo necesita un liderazgo fuerte? Eso de estar convenciendo a la gente y haciendo eventitos, y, o sea, aquí necesitan un liderazgo fuerte, punto. ¿Qué otro? Lo tienen que hacer si no se van. Ahora resulta que me vienes a decir que los tengo que comer. No, a ver, aquí vienen, se les paga, o lo hacen o se van. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Qué tal esto? Todos saben lo que tienen que hacer. Ay, estrategias de comunicación, o sea, por Dios, aquí la gente sabe lo que tienen que hacer, ¿o no? ¿Qué tal? El tiempo se encarga de todo, ya lo usarán, ya lo estarán usando, ¿sí o no? ¿Y el tiempo se encarga de todo? ¿No? Y ahora, de las últimas cosas, porque hoy ya los jefes entienden la importancia, pero dicen, es muy costoso, hagámoslo entre nosotros así rápido, o sea, pon a alguien que se ponga a hacer el change, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque ya nos damos cuenta de que es necesario, pero seguimos no entendiendo lo que implica la gestión del cambio. Y de repente pasa esto. Hoy por hoy, esto sigue siendo vigente. ¿Cuánto se invierte en este tipo de proyectos? Y ahí están los ratings de estos proyectos. Y hay quien dirá, bueno, pues es diferentes circunstancias, sí, pero hay estudios que dicen que la mayoría de esas circunstancias tienen que ver con la gente que participa en los proyectos y la gente que adopta los cambios de los proyectos. Y así está. Y la verdad es que, les voy a decir por qué, porque se nos olvida que para que haya un go live exitoso, tiene que haber dos cosas. Dos cosas deben de estar listas. ¿Cuáles son? ¿Qué? La gente y el sistema. La herramienta lista y la gente lista. Son las dos cosas. No es una, son las dos. Y siempre se nos olvida
¿Qué significa tener a la gente lista? Y hay quien dice, pues tener a la gente lista solamente es que sepan usar la herramienta. ¿Es cierto eso? Ahorita hablábamos de toda la funcionalidad que tiene la herramienta, ¿no? Hablábamos, ahorita estaba platicando de los cursos que le puedo meter al LMS. Si los cursos, si la gente que sube los cursos no sabe diseñar cursos, el diseño instruccional de los cursos no es distinto, entendiendo que es una interfase distinta y que no puedo diseñar un curso que voy a dar presencial igual a un curso que se va a tomar en línea, pues no va a resultar. Y puedo empezar a subir cursos y puedo decir, ¿por qué la gente no está usándolo? Si yo tengo el módulo de goals y la gente no sabe establecer objetivos a su gente, pues ¿qué van a subir? Si la gente no sabe dar feedback, ¿qué voy a estar subiendo en el módulo de desempeño? Entonces, si se fijan, tener a la gente lista no solamente es que sepan usar la herramienta. ¿Qué es? Saber lo que deben lograr utilizando la herramienta. Ya lo decía aquí JJ en la mañana del TEC de Monterrey. La herramienta es el habilitador, pero se tiene que lograr algo más. Saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Organizarse a veces de manera distinta, porque a veces esto implica cambios en la organización. Y como ya lo comentaba, solamente por poner unos ejemplos, tener las competencias para hacerlo usando la herramienta. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer? Establecer objetivos individuales, saber establecer indicadores, hacer una evaluación objetiva, dar retroalimentación, analizar información, diseñar planes de desarrollo, diseñar cursos y todo lo que se supone que la gente tiene que hacer utilizando la herramienta. ¿Ok? Entonces, ¿realmente para qué me sirve la gestión del cambio? Para esto. La gestión del cambio me debe de servir para tener a la gente lista, ¿no? Y ahí es donde de repente se nos olvida que para el Go Live hay que tener las dos cosas. Y pensamos que para el Go Live solamente tengo que tener una herramienta lista y hacer el diseño y hacer las pruebas y subir y hacer las cargas y todo lo que ya sabemos que implica, ¿sí? Y entonces cuando liberamos la herramienta puede pasar un mes, 2 meses y lamentablemente hay casos donde años y no termino de tener los resultados que quería. No termino de utilizar la herramienta como necesito que la utilice la gente. Y los accionistas o los jefes de repente dicen, ¿para qué invertí tanto en una chulada de herramienta que es la mejor si la gente no la usa? Entonces, ¿en dónde termina esto? Bueno, pues hay que ponerle atención a la parte de gestión del cambio. Si no le ponemos atención a la parte de gestión del cambio, no quiere decir que no se haga, pero a lo mejor nos va a costar mucho más trabajo y vamos a ver las grafiquitas, ¿no? Vamos a perder talento, va a haber mucho estrés en los proyectos y todo esto se desencadena al final en algo que tengo, que me costó dinero y que no se usa como yo quisiera. Pero no solo eso, además la gestión del cambio, una buena administración del cambio, me va a ayudar a reducir los costos del proyecto. ¿Por qué me ayuda a reducir los costos del proyecto? ¿Qué se les ocurre? Porque completo el proyecto en el tiempo y con la calidad que... En el tiempo y con la calidad. Ese es uno, sí. Pero estamos hablando de una herramienta que está diseñada y pensada con las mejores prácticas y con gente que todos los días está buscando qué es lo mejor. Y se supone que yo compro esa herramienta por ese know-how y por esa investigación que hay atrás. ¿Sí? Y en ese sentido, lo ideal, y ya lo dijeron algunos de aquí, es que tengamos una implementación donde no le movamos nada a la herramienta. ¿No? ¿Como para qué? ¿Y por qué le movimos en la herramienta? Porque las personas que ponemos enfrente no hicimos gestión del cambio con ellos y entonces sus resistencias al cambio pues no están a todo de donde deberían estar y entonces hacen su carta a Santa Claus y pues hacen que la herramienta se adecue a lo que yo hago. Y entonces las etapas de diseño, en lugar de que sean pequeñas, empiezan a alargarse, alargarse y alargarse. Y eso cuesta. Y no solo eso, seguramente su partner les dirá, pues con todo esto, déjame te doy cuánto te cuesta. Y entonces, no solo en tiempo,
sino además en presupuesto. ¿Y qué creen? Además en riesgo. Porque me ha tocado vivir muchas implementaciones que después del Go Live algo falla en la herramienta y no sabemos por qué. Y resulta que es por los parches, por las configuraciones, por todo lo que se le metió, que muchas veces no tenía sentido que se le metiera a la mano. Y entonces se empiezan a alargar. Por eso ayuda la administración del cambio a reducir los costos. Si yo hago una buena administración del cambio previo a la fase de diseño, con las personas que van a estar ahí, y bajo sus defensas, entonces cuando se sienten enfrente del consultor, del partner que sea, ellos van a tener consciente que solamente van a pedir lo que sea estrictamente necesario y no lo que quieren que la herramienta se adecue a ellos. Y entonces reducimos los costos de manera importante. ¿Qué otro? Asegurar la participación adecuada del personal involucrado. Y fíjense, el personal involucrado es muchísima gente. No solo es la gente que nosotros estamos poniendo asignada al proyecto, que de por sí, además de estar en el proyecto, tienen que hacer su chamba del día con día, ¿no? Normalmente, o hay veces que, por ahí casos extremos, y te saco de tu operación del día con día para que estés en el proyecto, pero generalmente dobleteamos, ¿sí o no? Tenemos que dobletear. Entonces, no solo es la gente del cliente, también es el partner. Y aquí quiero hacer énfasis en lo importante que es seleccionar al partner adecuado. Porque es un journey que vamos a vivir, a lo mejor por muchos años, y muchas veces, después de los Go Live, sigue y sigue y sigue. Entonces, es súper importante desde cómo seleccionar y con quién me voy a casar, porque esto es un matrimonio, ¿no? Y entonces ahí está el partner. Y luego, además del partner, pues está la gente de Success, la gente de SAP, que además son los dueños de la herramienta y que también van a participar. Y entonces de repente empezamos a meter a mucha gente. Y ese proceso puede empezar a ser muy desgastante y al final de cuentas puede empezar a hacer que incluso gente clave decida irse, empiece a tronar, empiece a fallar en su chamba del día con día, y entonces eso empieza a ser problemático. Entonces también el Change Management asegura la participación adecuada de la gente, la que tiene que estar. Reduce el nivel de estrés y la pérdida de talento clave, y sobre todo reduce el tiempo del proyecto y evitar retrasos. Entonces no solo nos ayuda a tener a la gente lista, sino además me ayuda a reducir costos y a reducir tiempo. ¿Alguien no está de acuerdo con esto? ¿Alguien me puede decir, no estoy de acuerdo, Gerardo, yo lo he vivido distinto? ¿No? Bueno, ahora yo les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es más difícil y complejo? Si ustedes saben programar y tienen las instrucciones, ¿qué es más difícil? ¿Cambiar la funcionalidad de una herramienta, de un programa? ¿O cambiar la manera de pensar y trabajar de una persona? Levanten la mano los que piensen que es más fácil cambiar a una persona. Dice, le apunto con una pistola y vas a ver si no. Ok, es más difícil cambiar personas que cambiar una herramienta. ¿Y cuánto le invertimos en cambiar una herramienta? ¿Y cuánto le invertimos en cambiar a las personas? ¿Cuánto? Imagínense, ¿cuál es su presupuesto destinado a la herramienta y al partner que se le va a pagar para que nos ayude? Versus, ¿cuál es su presupuesto para Change Management? ¿Lo tiene en la cabeza? ¿Tiene sentido esa relación? Por lo que acabamos de decir, por lo complejo y por el valor que me da. Y la verdad, no tiene sentido. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas destinamos todo el presupuesto para cambiar la herramienta, la tecnología, los equipos, todo esto, y destinamos lo que nos sobra cuando nos sobra, y eso porque alguien sí dijo hay que meter gestión del cambio. Y entonces empezamos a tener y a sufrir muchas de las cosas que suceden. Entonces, hoy lo comentaba ahorita antes de empezar, justamente con Mauricio, le decía, a veces me frustra ver a dónde va la tecnología y todo lo que puede hacer una herramienta. Me encantaría que la gente pudiera estar aprovechando toda esa funcionalidad, pero el problema es que pues, no nos alcanzó para trabajar con la gente. Me alcanzó para tener la herramienta y para tener una herramienta en productivo, y pareciera que ese es el objetivo y de repente se nos olvida, ¿no? De repente se nos olvida, perdón,
¿Cuál es el objetivo real de por qué estamos haciendo el proyecto? ¿Cuál es el objetivo real cuando adquirimos e implementamos SuccessFactors? ¿Cuál? En la mañana se mencionó que era mejorar la experiencia del colaborador. Mejorar la experiencia del colaborador. ¿Qué otra? Autogestión. ¿Cuál es el objetivo de un área de recursos humanos? ¿Para qué desarrollas? ¿Sí? Al final, de repente, creemos que el objetivo de SuccessFactors es realmente tener esto: administrar la información del personal y todo lo que tiene que ver con los procesos de recursos humanos en la mejor herramienta, en la One Plus Ultra que existe, porque sí es, pero parecería que es el objetivo, y ya lo decía JJ, es un habilitador. Lo que realmente me tiene que ayudar SuccessFactors es a que yo me asegure que la organización tiene a las personas que necesita, con las capacidades que necesita, en el momento que las necesita, para que logre sus estrategias de negocio. Sencillo. La organización tiene goals, tiene objetivos de negocio, y para lograrlo necesita a la gente. Pero necesita a la gente correcta, en el número correcto, en el momento correcto. Y entonces yo decido si los traigo de fuera, o los desarrollo internamente, o los retengo, o los capacito. Para eso es, pero el objetivo es este. No es simplemente tener la herramienta. Entonces, ustedes lo están viviendo. Necesitamos ir más allá. Ya lo decían en la mañana. Tiene que ser el habilitador, pero el modelo final es un conjunto de procesos donde la gente se autodesarrolla, se autogestiona, sabe perfectamente dónde está. Los jefes pueden saber cómo apoyar a su gente, y al final todo eso se reduce a que la gente logre los objetivos de negocio. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar de lleno a entender entonces, a ver, bueno, es que lo que pasa es que yo, para mí, gestión del cambio es otras cosas. Eso no es. No se meten a eso, ¿no? Y de repente pensamos que gestión del cambio es un equipo, el equipo de change, ¿no? Y no, gestión del cambio es más allá que eso. Gestión del cambio, como ustedes saben, busca participar cuando una organización decide pasar de una situación actual a una situación futura. Y hay razones de peso. Normalmente un cambio, como es la implementación de una tecnología, tiene razones de peso, ¿no? Ya platicamos ahorita cuáles son las razones. Razones de negocio, ¿sí? Y esas razones se convierten en las fuerzas impulsoras del cambio. Pero, vamos a hablar de física. Si yo quiero mover algo, si yo quiero mover esta bolsa que está aquí, ¿qué tengo que hacer? Aplicar fuerza. Y ya lo estoy aplicando y no se mueve. Pero de manera incorrecta. ¿Y cuál es la forma correcta? La levanta. Okay. Pero si la quiero mover para allá, le empujo. Pues la estoy empujando. ¿Qué necesito? Más fuerza. Porque hay una fuerza resistente. ¿Cuál es la fuerza resistente? Pues la fricción, la mesa, etc., ¿no? Entonces, en realidad siempre voy a tener fuerzas resistentes. En la organización me voy a encontrar con argumentos de por qué no es conveniente cambiar. Desde el status quo, que no quiero realmente tener que modificar mis cosas, hasta temas de intereses que tienen que ver con el poder que tengo, el reconocimiento que tengo, muchas cosas que como seres humanos estamos inmersos y tenemos como intereses. Y entonces ahí va a haber resistencias. Entonces, ¿cuál es la labor de gestión del cambio? Simplemente tratar de impulsar, fortalecer, hacer más grandes las fuerzas impulsoras y disminuir y minimizar las fuerzas resistentes. Y entonces el cambio se va a dar. ¿Sí? Básicamente entonces, administración del cambio sería, hay muchas definiciones, una que me gusta a mí es conjunto de actividades que acompañan un proyecto de cambio. Conjunto de actividades. No es un equipo, es un conjunto de actividades que acompañan a un proyecto de cambio diseñadas para disminuir las fuerzas opositoras, robustecer las impulsoras, facilitar los avances del proyecto y la adopción de los cambios en el personal. ¿Sí? Entonces, hay que entender algo. Los seres humanos somos muy complejos, ya dijimos ahorita, cambiar a una persona es muy complejo. Y tengo que entender cómo funcionamos las personas en una organización. Yo tengo primero mis necesidades, y esas cambian todos los días. Y esas necesidades, sumadas con las competencias, las skills que tengo, las habilidades, los conocimientos, mi experiencia, ¿sí?
a partir de quién soy, yo encuentro una empresa con un sistema organizacional determinado y a partir del visor que yo tengo, porque todas las personas tenemos un visor distinto, un lente distinto y tengo una percepción distinta. Lo que yo percibo de una situación puede ser muy distinto de lo que tú percibas. ¿Por qué? Porque esas competencias, esos intereses me hacen que yo gradúe mi lente con el que veo las cosas de una manera determinada. Y con base en eso, yo veo a la organización y veo la organización va a cumplir con mis necesidades y entonces, como tengo esa percepción, yo genero un comportamiento y ahí me mantengo en un estatus. La organización me da ciertas cosas y entonces yo le doy a la organización ciertas cosas y ahí nos mantenemos. ¿Qué pasa cuando la organización cambia y yo percibo que la organización cambia? ¿Qué creen que sucede? Pueden ser dos cosas, que cambies o la organización. Ajá, pero ¿por qué no voy a poder resistir al cambio? Porque normalmente, y esto es de manera natural, cuando la organización cambia, yo siento que esa satisfacción de necesidades se va a ver en peligro. Si yo estoy porque estoy desarrollándome, voy a sentir, chin, este cambio no me va a permitir desarrollarme igual. Si yo estoy por reconocimiento, porque tengo un área y manejo un área grande y tengo una oficina bonita, voy a pensar que este cambio me va a quitar ese estatus que ya me gané. Si yo simplemente estoy porque tengo un sueldo, voy a pensar que me van a correr. Entonces, normalmente los comportamientos que generamos las personas son de protegerme, de resistirme. Y si eso lo sumas por cada persona que hay en una organización, imagínense la complejidad de manejar eso. Pero es la realidad. Los seres humanos no dejamos nuestros temores, mis problemas con mi esposa, con mis hijas, o sea, entro con todo eso y todo eso juega. Entonces, se vuelve muy complejo. Y de repente pensamos que las cosas son así y la gente está mal. Pues sí, la gente puede estar mal y puede tener una percepción distinta de lo que yo veo. Pero lo importante no es lo que yo diga, sino lo que la gente percibe. ¿Por qué? Porque con base en su percepción se comporta. Entonces ahí entra más complejidad, ¿no? Entonces, no quiero seguir ahondando en lo complejo, pero es complejo trabajar con la gente y ustedes lo saben y lo viven y lo sufren. ¿Ok? Y entonces, muchas veces, muchos consultores, muchos colegas, muchos autores han dicho, ya sé, para manejar la administración del cambio hay que hacer un conjunto de actividades que yo puedo decidir ahorita qué hacer. Y entonces, vamos a hacer liderazgo, patrocinio, comunicación, análisis de impacto y empezamos a definir los tracks de change. Y pensamos que el change management es la suma de el plan de capacitación, más el plan de comunicación, más el plan de... Y es más, hasta hacemos metodologías. Paso 1, entrevista a los gerentes. Paso 2, de lo que te digan los gerentes, ármate un plan de comunicación, ármate unos postercitos. Y entonces ya la gente que empieza a hacer change empieza a seguir como una receta de cocina. Como si trabajar con la gente fuera tan fácil como seguir una receta de cocina. Y no, la verdad es que podemos clasificar el tipo de actividades de change de diferentes maneras. Podemos hacerlo por la audiencia, ¿no? Como patrocinio, liderazgo, es trabajar con los directores. Estoy enfocándome en una audiencia. Otra, a veces me ha tocado que el cliente me dice, no, hagamos un track de equipos de alto desempeño para el equipo de proyecto. ¿No? Ya dijimos que es muy complejo de repente tener al partner, a los proveedores, a SAP, a la gente, y entonces hay que armar todo un tema para estar llevando esa administración, entonces equipo de alto desempeño. También puede ser por especialidad, ¿no? Las líneas de acción en realidad al final terminan siendo herramientas, entonces pues los que sepan de comunicación, de capacitación, no importa cómo clasifique yo las actividades del change, el change es la suma de, pero la suma de enfocada a retos. No simplemente 1, 2, 3, nos vemos y cada quien, al final, ¿cómo vas con tu plan de comunicación? No, yo voy retrasado. ¿Tú cómo vas con tu plan de capacitación? Y cada uno va por diferentes lados. Y no, yo lo que he aprendido es que la administración del cambio, cada una de estas líneas de acción se convierten en herramientas. Y la gestión del cambio no es la suma de esas herramientas. Yo no voy a construir un mueble si sumo un desarmador, un martillo y unos clavos. O sea, cada uno tiene que entrar en el momento que tiene que entrar porque yo pueda construir un mueble, ¿no? Si primero pego y luego corto, pues está difícil. Primero tengo que cortar y después pegar, ¿no? Cada una de estas líneas de acción tiene que entrar en el momento que tiene que entrar, porque si no, esto no funciona.
Y entonces, incluso la gestión del cambio tiene que ver con todas las actividades que cualquier persona del proyecto puede hacer para minimizar resistencias o empujar las fuerzas impulsoras. No importa si tengo un equipo designado para eso. Estoy seguro, y yo he vivido clientes que han implementado exitosamente herramientas de tecnología sin tener declarado que tienen un equipo de change. Y entonces puede ser que el director diga, nosotros implementamos sin change. No, espera. Si implementaste sin un equipo que se llamaba change, pero comunicaste, bueno, sí, claro. Ok, ¿hiciste influencia con los directores, con los líderes? Sí. ¿Capacitaste a la gente? Sí. Entonces sí estás haciendo change. Change son las actividades que se tienen que hacer. No es un equipo que tienes ahí. No es un equipo que de repente pensamos que es el equipo de eventos especiales del proyecto, para que festeje los cumpleaños y de repente nos haga eventos de integración. Tampoco es la oficina de diseño gráfico, ¿no? Hago la presentación y hazme la bonita. No, Change no es eso. Change no es el departamento de mercadotecnia del proyecto. Change va mucho más allá. ¿Ok? Creo que le tocaste unas. ¿A quién? Bueno, sin agraviar, ¿no? No digo que sea lo... pero en realidad hay que ir un poquito más allá. ¿Ok? Fíjense, de repente tenemos nuestros proyectos y nuestros planes. Y hay clientes que todavía piensan que Change tiene que entrar pues como un mes antes del Go Live, ¿no? Para que haga la capacitación y la comunicación. Error. Ya dijimos, lo importante es que de repente aquí tenga gente de Change, actividades de Change y empiece a implementar estrategias. Porque los retos de Change Management, como son estos, no solo se presentan al final, se presentan durante todo el proyecto. Y vuelvo a repetir, créanme, y seguramente lo han vivido, de repente todo es miel sobre hojuelas cuando arranca un proyecto y después se están agarrando del chongo con el partner, los del partner con los key users y bueno, todo esto es un desbarajuste, ¿sí? Entonces se necesita estar trabajando durante el proyecto y claro, al final para la adopción. ¿Pero qué creen? Después de la adopción, porque el Go Live solamente implica que la herramienta esté en productivo. No significa que la gente está lista para empezar a usarla de manera adecuada. Entonces el proyecto en realidad se tiene que vislumbrar como mucho más allá. Estos retos que vamos a presentar, sí, oye, pues yo ya tengo 3, 4 proyectos, ya sé más o menos el tipo de retos a los que me voy a enfrentar. O sea, no quiero decir que no puedo tener claro, oye, ya sé qué tipo de retos me voy a enfrentar y entonces puedo definir qué tipo de actividades tengo que hacer. Y con base en estos retos, por ejemplo, vamos a tomar uno, digo, ok, para poder cumplir con este reto de Change Management, ¿cómo uso mis herramientas? Y entonces digo, ya sé, voy a hacer estas actividades para alinear a los patrocinadores, mientras el de difusión genera estos comunicados, mientras desarrollamos ciertos temas para cambiar algunos ajustes a algunas políticas, y entonces sí, todas las herramientas conspiran para el mismo reto. Entonces es lo que les digo, las herramientas conspiran a los retos, no van por su lado. Y a veces el error que cometemos es pensar que cada una de las tracks va por su lado. Y entonces así soy muy claro y muy efectivo para ir matando los temas de change, ¿no? Algo bien importante, a pesar de que yo pueda tener experiencia, cada proyecto es distinto, cada implementación es distinta y las personas involucradas son distintas y los retos son distintos en muchos casos. Hay algunos que se repiten, pero hay muchos distintos, ¿sí? Y entonces tengo que tener la capacidad de reaccionar, porque no me lo sé. Cuando yo empiezo un proyecto, puedo ver ciertas cosas que se asoman. Y entonces a veces un cliente me dijo, yo ya tengo el apoyo de todos los directores. Están comprometidísimos con el proyecto, no necesitamos hacer nada con ellos. Ni les quites el tiempo porque están muy ocupados. ¿No? Sí, claro, pues cuando al principio ellos les dicen, te voy a dar una herramienta que te va a facilitar la vida, ellos en su momento creen, claro, me va a resolver todas mis broncas. Pero cuando pasa la etapa de diseño y se dieron cuenta que, pues bueno, ¿y dónde está esto? No, pues es que es una herramienta, no es carta Santa Claus. Y de repente los directores ya se dan cuenta que no les vas a resolver y empiezan a salir realmente todas las resistencias. Y yo tengo que reaccionar. Entonces, conforme va avanzando el proyecto, es como si el nivel del agua bajara y fuera descubriéndose
cosas que no estaba viendo, pero que estaban ahí. Temas de intereses, de rollos entre empresas, de entre áreas, conflictos que antes no se veían. Y entonces yo tengo que ser capaz de ¿qué? De reaccionar. Si yo tengo mi metodología y digo, no, yo ya voy con mis entrevistas, yo ya empiezo con mi plan de comunicación y ignoro lo que está pasando, pues me puedo seguir. Yo digo que el mejor administrador del cambio no es el que mejor planea, sino el que mejor reacciona. Porque tengo que estar leyendo lo que está pasando y tengo que identificar un conflicto que antes no estaba y que hoy se está haciendo muy claro y que eso me está impidiendo avanzar en el proyecto. Y tengo que reaccionar. Y entonces mis estrategias cambian y sigue avanzando el proyecto y vuelvo a identificar otras cosas y mis estrategias se modifican. Y lo que yo había planeado, de repente digo, esto ya no lo voy a hacer y tengo que hacer cosas nuevas. Eso es lo que se tiene que hacer en temas de gestión del cambio. Un buen administrador del cambio tiene que tener capacidad de leer lo que está pasando y reaccionar y proponer acciones. Y ya dijimos, acciones que a lo mejor alguien más tiene que hacer. No es el equipo de Change el que tiene que ejecutar todo. Una vez un cliente me decía en una junta de avance de proyecto, yo ponía actividades de gestión del cambio realizadas en la semana y ponía reunión con el director general para pedirle su participación en el kickoff. Y entonces el líder del proyecto me dice, ¿y por qué estás reportando tú eso? Y yo, ¿por qué? Si eso no lo hicieron ustedes. No lo hice yo. Eso lo hizo el subdirector. Sí, claro, pero es una actividad de Change, aunque la haya hecho el subdirector. O sea, Change no es solamente lo que hago yo, no, es que no lo debes reportar tú. Y entonces empezamos a pelearnos si es una actividad de Change. A ver, Change son todas las actividades que se tengan que hacer para lograr minimizar la resistencia. Y obviamente hay actividades que tiene que hacer el director general. Porque si yo les mando un correo a toda la organización, consultor externo, pues ahí me va a pelar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay algunas actividades que vamos a decir, las tiene que hacer el director, los jefes, los supervisores, y todos participamos haciendo gestión del cambio. ¿Sí? Y con base en lo que vamos definiendo, identificando y reaccionando. Esta es la parte compleja de hacer una buena administración del cambio. Es muy difícil sentarse y planear todo lo que puede pasar en un proyecto de un año por delante. Es bien difícil. Tenemos que tener la capacidad y la gente adecuada para estar leyendo y estar reaccionando y estar definiendo actividades. Bien, entonces si ya hice eso y ya analicé qué actividades y ya tengo experiencia, entonces sí puedo definir un plan de trabajo de Change Management o de gestión del cambio que complementa el plan de trabajo del proyecto. Pero ¿qué creen? Hay actividades de administración del cambio de ruta crítica. ¿Qué significan actividades de ruta crítica? Que si se dejan de hacer, el proyecto no avanza. ¿Como cuáles? Pues como un aviso, como una comunicación, como la propia capacitación. Entonces, de repente pareciera que como con calzador, al plan de proyecto del partner le metemos ahí las actividades de gestión del cambio. Así como con calzador, ¿no? Y de repente, porque él en su plan dijo, yo termino las pruebas un viernes, hasta me puedo dar el colchoncito para terminar hasta el sábado, y el lunes empezamos la capacitación. Oh, espérame, ¿y quién va a hacer los materiales? ¿No? ¿Quién va a convocar a la gente? O sea, no es así de que, como tú no ves esas actividades, crees que, no, hay que meterlas con calzador. Ese es otro de los errores. De repente las actividades de Change son lo de menos, pues hay que entrar en donde hay un hueco. Y no, son actividades de ruta crítica. Sí hay otro tipo de actividades que son actividades de soporte, que van arando la tierra para que el proyecto vaya caminando, que van generando un ambiente de trabajo adecuado, que tienen que ver con sí estar trabajando con la gente que está participando, con buena comunicación, con buena capacitación, sensibilización, participación, para que el proyecto vaya caminando. Esas, oye, pues si no hago el evento hoy y luego la siguiente semana, a lo mejor no pasa nada. Esas no son de ruta crítica, pero son igual de importantes. ¿Sí? Y las rutas críticas ahí están. ¿Y qué pasa? Como seres humanos, de repente tenemos los retos y tenemos nuestro plan de trabajo y obviamente pues, se alarga. Empiezan a surgir otros retos que hoy no sé y los tengo que atacar y tengo que proponer actividades. Y esas actividades van impactando en el plan de trabajo. Y de repente empezamos a ver retrasos y nos damos cuenta que es por un tema de conflictos.
Y hay que definir, sacar mis herramientas, saber qué cosas tengo que hacer, propongo actividades y rápidamente empezamos a definir cosas. Y tenemos que de repente llegar con el líder, decirle, necesito cambiar las prioridades de lo que vamos a hacer porque mientras no resuelva esto no va a caminar. Y entonces, ese es el tipo de cosas que empiezan a verse, ¿no? Riesgos de no participación, algo tengo que parar, a ver cómo le hago para que la gente participe, se suba, y estamos constantemente haciendo actividades a lo largo del proyecto. Pero, a pesar de todo eso, los seres humanos nos equivocamos. ¿Quién de aquí no se equivoca? Levanta la mano que no se equivoca. Todos nos equivocamos, ¿no? Y cuando estamos hablando de un proyecto, dimensionamos, hacemos un plan y decimos, me voy a llevar 3 meses, 4 meses, ¿no? ¿Me puedo equivocar en eso? Claro. Pero también me puedo equivocar a la hora de ejecutar las actividades, ¿sí? Y entonces, si yo me equivoco en esos dos temas, pues resulta que de repente los proyectos se empiezan a retrasar. Y como les decía, empezamos a apachurrar las actividades de gestión del cambio, ¿no? Se empiezan, tienes 2 días, ya tienes un día. Y a mí una vez me dijo un cliente, ¿cómo le hacemos para que la capacitación salga en una semana? ¿No podemos hacer los cursos de 4 horas? Pues sí, y oye, y ve con el de sistemas, porque el de sistemas ya le dijimos, a ver si puede reducir su curso a 4 horas también. Y entonces vamos con el de sistemas. Oye, que si puede reducir el curso. Dice, mira, yo le propuse que para que la gente supiera realmente hacer lo que tiene que hacer, necesitaba 16 horas. Ya me pidieron que lo redujera a 8. La verdad es que dile que si quiere lo puedo hacer en media hora. O sea, si lo que quieren es ponerle check a ya capacité y salir a tiempo, pues lo puedo hacer. De eso a que la gente aprenda, es otra cosa. Entonces empezamos a apartar todas las actividades. Ese es otro error. Y además empezamos a escuchar cosas como estas. Vamos a ampliar las jornadas de trabajo. Vamos a salir todos los días a las 11, pero ya con eso vamos a salir a tiempo. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Qué? Otra cosa. La gente va a venir a trabajar los fines de semana. Y trabajando los fines de semana vamos a salir a tiempo. ¿Han escuchado eso? Mucho. ¿Pero qué creen? Si las personas trabajando 8 horas y descansando los fines de semana nos equivocamos, imagínense, pues, trabajando 14 horas diarias, incluso los fines de semana, ¿me voy a equivocar más? ¡Seguro! Y yo una vez con un partner que decía, es que ya hicimos todo el ajuste y sí salimos. Yo le decía, ¿y qué te hace pensar que ahora todo va a salir perfecto y nadie se va a equivocar? Es naive pensar eso. Nos vamos a equivocar y la verdad es que el kickoff se va a mover. No, el kickoff no se puede mover. ¿Por qué no? No. Pareciera que todos están aferrados a que mi éxito va a ser salir en el kickoff. Pareciera que el objetivo es salir a tiempo. ¿Quién de aquí cree que el éxito es salir a tiempo? No se hagan. No importa lo que haga, salir a tiempo. Y no es necesariamente salir a tiempo. Salir a tiempo de repente se convierte en el estándar para todos. Y de repente yo tengo cuates que dicen, yo fui el único, yo lideré el proyecto y es el único que ha salido a tiempo. Pero no, nadie dice, yo lideré el proyecto que fue el único que realmente se empezó a utilizar como se necesitaba. Que fue el primero que empezó a dar resultados. Que fue el primero que me empezó a bajar los tiempos de reclutar a una persona. Que fue el primero que me empezó a bajar los tiempos del costo de la capacitación. No, salimos a tiempo. Lo demás ya no me importa. Y no, se nos olvida el objetivo final. ¿Ok? Traigamos a personas nuevas para que hagan los materiales de capacitación. Esa es una chulada. ¿Y dónde están los key users? No, es que todavía no se ponen de acuerdo con los consultores en el diseño, pero ya tengo que sacar la capacitación, entonces tráete gente de... Pero ¿cómo? Si ellos no saben. No, pero hay que saber. ¿En serio? Recortemos las sesiones de capacitación para salir a tiempo, ya lo dije, ¿no? Pareciera que es lo único, y no. Otra vez, necesitamos 2 cosas para salir en Go Live y que sea exitoso. La herramienta lista y la gente lista. No puedo escatimar en tener a la gente lista con tal de salir a tiempo. No. Ese es otro error que yo he visto,
Y finalmente yo tenía un cliente que decía, esto es bien chistoso, también una anécdota, yo estaba en mi primer proyecto, estábamos haciendo una reingeniería, íbamos a hacer implementación, y teníamos que recorrer 72 regiones a nivel nacional. Y entonces mi líder me dice, tenemos que hacerlo en 3 meses. Y entonces, pero le presentamos una propuesta que era de 6 meses, y me dijo, no, tiene que ser en 3 meses, porque no nos podemos tardar más, porque esto va a generar muchas cosas, y el banco, y no sé qué. Bueno, tuvimos una junta a las 5 de la tarde, y terminamos a la 1 de la mañana, ajustando, porque al otro día tenemos que presentarle a su jefe la estrategia, y él quería que estuviera en 3 meses. No dormimos, nos fuimos, nos bañamos, nos pusimos otro traje, y llegamos el otro día en la mañana, y entonces le presentamos al director toda la estrategia, y la verdad es que al final dice, la verdad es que está súper bien, solo tengo un pequeño detalle. ¿Cuál? ¿No se les hace que está muy apretado? Y nosotros así con las ojeras, volteamos a ver al líder, el líder, no, bueno, Bruno, es que nosotros consideramos que 3 meses es suficiente. Total que empieza a darle argumentos, y de repente Bruno le dijo esto, a ver, Emilio, tienes que entender una cosa, no hay cosas urgentes, solo, pensándolo bien, no les voy a decir esa palabra, pero solo hay personas con prisa. Y la verdad es que de repente se nos olvida cuál es el objetivo del proyecto, se nos olvida que finalmente un proyecto no tiene que ser desgastante, no tiene que ser estresante, no me tengo que dormir todos los días a las 12 de la noche, no, ni la gente quiere eso. Tenemos que hacer que la gente utilice al máximo este tipo de herramientas que son una maravilla, que gracias a la tecnología están disponibles, y por tardar unos 1 mes o 2 meses, créanme que el valor es muy, muy grande. ¿Okay? Entonces, conclusión ya para irnos. Mensajes que quiero dejar claro de lo que es gestión del cambio para que lo tomen en cuenta. 1, para que haya un go live exitoso, forzosamente tiene que haber 2 cosas: la herramienta lista y la gente lista. ¿Sí? Llévenselo. 2, bueno, y un punto importante, inviertan en eso, ¿no? O sea, de repente hay que comunicar qué presupuesto tenemos. No, pues no. Oye, quiero llevar al equipo a un evento. No, pues no tenemos. Oye, hacer un video para el motivo. No hay presupuesto. O sea, invirtamos. A lo mejor no lo mismo que le invierten en la herramienta, pero algo. ¿Ok? Bueno, tener a la gente lista no solo significa que sepan usar la herramienta, deben ser capaces de operar y pensar distinto. Tengo que cambiar a la organización, a la gente. 3, no importa lo que es, sino lo que la gente percibe que es, porque con base en eso se comporta. 4, gestión del cambio son el tipo de actividades, no está relacionado con quien las haga. No es que lo hagan los de Change, no es, pues el equipo de Change, o no tengo equipo de Change y no necesito Change. No tendrás un equipo, pero lo estás haciendo. A lo mejor de manera intuitiva, pero lo estás haciendo. Entonces, Change son el tipo de actividades. No estoy hablando de tener un equipo necesariamente. Las líneas de acción no trabajan aisladas. No va el plan de comunicación por allá y el plan de capacitación por allá. Todas conspiran para ir afrontando los retos que me voy enfrentando conforme el proyecto va avanzando. El mejor administrador del cambio no es el que mejor planea, sino el que mejor reacciona. Se cometen errores al dimensionar y ejecutar. Luego entonces es iluso pensar que con mayor presión vamos a dimensionar y ejecutar perfecto, sin errores. No sucede. No hay cosas urgentes, solo algunas personas con prisa. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenidas sus preguntas. Si tenemos tantito tiempo, adelante. ¿Alguna pregunta, comentario? Adelante. Sí, hay un comentario. Todo lo que dices, la verdad es que sí, lo he vivido, y yo creo que la mayoría aquí nos reímos, ¿no? Porque sí, ¿qué nos conocen? Sí, es así. 22 años nomás de estar trabajando con muchos de ustedes. Lo que sí he notado también mucho es el por qué no se mueven las fechas. Muchas veces están ligados el salir en un proyecto, una fecha, un objetivo, y ese objetivo está ligado a una compensación económica. Entonces, si tú
sales en diciembre, a lo mejor tu convención va a bajar al 80%, al 100%. Si sales al siguiente año, que muchas veces están mal medidos los proyectos, no eres capaz de reaccionar a tiempo y se tiene que ir, como tú dices, a lo mejor un mes, pero a lo mejor ya el que se vaya ese mes ya todo se reduce al 50%. Entonces también creo que tiene mucho que ver una relación de objetivos con el que salga a tiempo, y es ahí la mejor, la persona que está motivando a que salga es el que tiene ese bono relacionado. Todos los días a lo mejor no lo entienden porque no, si me explico, no todos tienen Claro, ¿no? el acceso a eso, ¿no? Entonces, Sí, o sea, tienes que venir a las 12 porque si no mi bono. si no te lo dicen, pero obviamente sabes que entonces hay. Claro, pero desde ahí hay que identificar y hay que darnos cuenta que, ¿qué queremos? Obviamente hay una premisa, y aquí toco por la gente de recursos humanos, dice, dime cómo me mides y te diré cómo me comporto, ¿no? Si me mides por salir a tiempo, voy a salir a tiempo. Si me mides porque la gente usa la herramienta, pues voy a hacer un ensayo. Entonces, desde ahí hay que plantear cosas distintas, pero tienes razón, las causas pueden ser muchas. El presupuesto, es que mi partner me cobra cada vez que me voy a retrasar, cada mes de retraso son millones, ¿no? Bueno, sí, yo tuve un cliente, pues ese cliente que me pidió que la capacitación le hiciera, al final no trabajamos con él porque después de 3 semanas no nos pusimos de acuerdo y su go live era en abril y se tardó 17 meses después. Tuvo un go live, tuvo otro, pararon 6 meses, rehicieron cosas, o sea, fue realmente, si tú ves el costo de eso, es brutal, más allá de la oportunidad que estaban perdiendo. Entonces, sí hay que replantearnos, hay que pensar un poquito de qué es lo que realmente se busca y tratar de identificar ese tipo de cosas que pueden influir negativamente y pues levantar la mano, ¿no? Gracias. ¿Algún comentario, pregunta? ¿No? Bueno, pues fue un placer, muchísimas gracias. Gracias.